Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy, y estoy emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un vídeo que los dejará boquiabiertos? Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un drama, un chisme, un secreto, algo realmente impensable. ¿Recuerdan el título, verdad? Serkan revela lo impensable sobre Ozge en vivo, no te lo pierdas. Pues prepárense porque la historia que les voy a contar es digamos que va a cambiar la forma en que ven a Serkan y a Ozge, o al menos, así lo creo yo. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Adicionalmente, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido fresco. Y ahora sí, empecemos. La historia de hoy gira en torno a Serkan, un nombre que seguro a muchos les suena. Serkan, el personaje principal de no diré exactamente qué serie para no revelar spoilers, pero digamos que es una figura conocida en el mundo del espectáculo turco. Y Ozge, por supuesto, otra figura pública muy conocida, una actriz con una larga trayectoria y a veces con un carácter digamos que interesante. El bombazo surgió, como suele suceder, en una transmisión en vivo. Serkan, sin previo aviso, decidió abrir su corazón y revelar algo que, según fuentes cercanas, había mantenido en secreto por años. La transmisión en vivo, por cierto, era para celebrar el lanzamiento de su nueva línea de ropa, y en medio de preguntas sobre sus diseños, sobre su vida personal, de repente ¡boom! La bomba. Serkan, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la resignación, soltó la frase: hay cosas que por más que uno quiera enterrar, siempre terminan saliendo a la luz. Y ahí fue cuando mi corazón comenzó a latir más fuerte. Todos los espectadores, obviamente, nos quedamos pegados a la pantalla, como si la vida nos fuera en ello. El asunto es que Serkan, durante esta transmisión, insinuó que había sido víctima de ciertas manipulaciones por parte de Ozge en el pasado. No se extendió en detalles específicos, pero la sola insinuación fue suficiente para generar un terremoto en redes sociales. Imagínense la reacción. Todos los fans de Serkan, los fans de Ozge, los curiosos, los chismosos, todos querían saber más. Lo que Serkan dijo de manera muy diplomática, claro, fue que Ozge había tenido una influencia negativa en algunas decisiones profesionales y personales que él tomó en el pasado. Habló de sentirse presionado, de sentir que no tenía control sobre su propia vida. Mencionó chantajes emocionales y tácticas de manipulación, sin nombrar directamente a Ozge, pero las indirectas eran tan claras que hasta un ciego lo hubiese notado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque la pregunta del millón es, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué es eso impensable que Serkan reveló? Bueno, lamentablemente en la transmisión, no lo detalló. Jugó con el misterio, dejó caer migas de pan y nos dejó con la miel en los labios. Pero amigos, yo no me quedo con los brazos cruzados. Me puse a investigar, a escarbar en los archivos de la prensa, a hablar con mis fuentes. Y lo que descubrí, amigos, es es delicado. Y por eso vamos a ir con cuidado. Aparentemente la relación entre Serkan y Ozge en el pasado, que fue pública y muy mediática, no era tan idílica como parecía. Se rumorea, y repito, son rumores, que Ozge tenía una influencia desproporcionada en la carrera de Serkan. Supuestamente ella controlaba ciertos aspectos de su vida profesional, desde la elección de sus roles hasta las entrevistas que concedía. Se dice que incluso llegó a influir en la relación de Serkan con otros colegas y amigos. Y lo más impactante, según mis fuentes, es que supuestamente, y recalco el supuestamente, Ozge tenía un as en la manga, un secreto muy personal de Serkan, algo que podría haber dañado su imagen pública de manera significativa. Y esta información, supuestamente, era usada para manipularlo y obligarlo a hacer lo que ella quería. Ahora, ¿qué tipo de secreto podría ser? Eso es lo que todos nos preguntamos. Algunos hablan de problemas de salud, otros de romances secretos, incluso de algunos problemas legales en el pasado. Lo cierto es que la información es difícil de confirmar, ya que evidentemente nadie involucrado quiere hablar del tema abiertamente. Pero lo que sí es evidente por la forma en que Serkan habló en la transmisión en vivo, es que este secreto, fuera lo que fuera, fue usado contra él. Y eso, amigos, es lo que hace que todo sea impensable. La traición, la manipulación, el control, todo eso es difícil de digerir, sobre todo cuando viene de alguien que supuestamente amabas o admirabas.
Después de la transmisión en vivo, por supuesto, el escándalo explotó. Los medios de comunicación turcos se lanzaron a investigar, los fans se dividieron en bandos y, por supuesto, los abogados de ambas partes comenzaron a moverse. Hasta el momento ni Serkan ni Özge han dado declaraciones oficiales. Han optado por el silencio, por el no comentar, lo que, por cierto, solo alimenta más las especulaciones. Pero y aquí es donde la cosa se pone más intrigante aún, hay rumores de que Serkan podría estar preparando una autobiografía, en la que planea revelar todos los detalles de su relación con Özge. Y esto, amigos, podría ser la bomba. Podríamos enterarnos de todo, del secreto, de las manipulaciones, de los chantajes, todo. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Serkan decidió hablar ahora? ¿Por qué, después de años de silencio, decidió abrir su corazón? ¿Qué lo motivó a revelar lo impensable? ¿Será que está cansado de guardar secretos? ¿O estará buscando venganza? ¿O tal vez simplemente busca redimirse ante el público? Lo cierto es que con esta revelación, la imagen de Serkan ha dado un giro. Ya no es solo el actor guapo y exitoso, sino también una víctima, un hombre que ha sufrido en silencio. Y la imagen de Özge, por supuesto, también se ha visto afectada. Ahora es vista con sospecha, con la duda de si realmente es la persona que aparenta ser. En resumen, la revelación impensable de Serkan es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una historia de poder, de manipulación, de secretos y de traición. Es una historia que nos recuerda que a veces, las apariencias engañan y que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. *** profundizando en el misterio, análisis y especulaciones ***. Amigos, la revelación de Serkan ha abierto un abismo de preguntas. Aunque las insinuaciones son claras, la falta de detalles específicos nos obliga a especular. ¿Qué clase de secreto podría ser tan perjudicial como para ser utilizado como herramienta de control? Las posibilidades son numerosas y cada una de ellas arroja una nueva sombra sobre la figura de Özge y, por extensión, sobre la percepción pública de la industria del entretenimiento turca. *** Rumores y conjeturas, el secreto en cuestión ***. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque anónimas, han susurrado diferentes escenarios. Algunos apuntan a problemas de salud, quizás una enfermedad que Serkan deseaba mantener en privado. La exposición pública en ese caso podría haber sido devastadora, no solo para su imagen sino también para su bienestar personal. Otros rumores hablan de un romance secreto, una relación prohibida que, de ser revelada, podría haber destruido su carrera o dañado irreparablemente su reputación. La infidelidad en el mundo del espectáculo es un pecado imperdonable para muchos, y la presión social podría haber sido insoportable. También se ha mencionado la posibilidad de problemas legales en el pasado de Serkan. Quizás un incidente, un error, una mala decisión que, al ser expuesta, podría haberle costado su libertad o su carrera. La especulación es intensa y cada día surge un nuevo rumor, una nueva teoría. La verdad, sin embargo, permanece oculta, protegida por el silencio de los involucrados y la cautela de los medios de comunicación. *** El papel de la industria y la manipulación ***. Lo que sí parece claro es que, independientemente del secreto, Özge tenía un poder considerable sobre Serkan. La influencia que, según se rumorea, ejercía sobre su carrera, sus decisiones profesionales y personales, sugiere una dinámica de poder desequilibrada. La manipulación, la coerción, el chantaje emocional, todas estas tácticas, si son ciertas, pintan un cuadro sombrío de la relación. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un entorno implacable. La fama y el éxito pueden ser efímeros, y la presión por mantener la imagen perfecta es constante. Los agentes, los publicistas, los managers, todos juegan un papel en la construcción y el mantenimiento de la imagen pública de un actor. En este contexto, la posibilidad de que una persona cercana, en este caso, Özge, tuviera tanta influencia sobre Serkan resulta alarmante. *** El silencio y la estrategia, ¿por qué la tardanza? ***. La pregunta del millón sigue siendo, ¿por qué Serkan decidió hablar ahora? ¿Qué motivó esta revelación después de años de silencio? Hay varias teorías. Algunos creen que Serkan simplemente está cansado de guardar secretos, de vivir bajo la sombra de la manipulación. Otros sugieren que podría estar buscando venganza, utilizando la información para dañar la imagen de Özge y recuperar el control de su narrativa.
También existe la posibilidad de que Serkan esté buscando redención. Quizás siente la necesidad de limpiar su nombre, de contar su verdad y de ser visto como una víctima, no solo como un actor exitoso. La publicación de una autobiografía, como se rumorea, sería un paso crucial en esta dirección. Le permitiría contar su historia en sus propios términos, controlar la narrativa y potencialmente obtener el apoyo del público. *** El impacto en las carreras y la opinión pública ***. El impact de esta revelación en las carreras de Serkan y Özge ya es evidente. La imagen de Serkan, como mencioné, ha dado un giro. De repente ya no es solo el actor carismático, sino también un hombre vulnerable que ha sufrido en silencio. La simpatía del público, en este caso, podría jugar a su favor. La situación de Özge, sin embargo, es más delicada. La sospecha y la duda ahora la acompañan. Su imagen pública se ha visto empañada, y su reputación podría verse seriamente afectada. Las marcas, los directores, los productores, todos tomarán en cuenta esta situación. La confianza en el mundo del espectáculo es fundamental, y la manipulación, si se confirma, es una traición imperdonable. *** El futuro, la autobiografía y la verdad ***. El futuro de esta historia aún está por escribirse. La publicación de la autobiografía de Serkan, si se concreta, será el momento decisivo. En ella podríamos conocer todos los detalles, el secreto, las manipulaciones, los chantajes y la verdad sobre la relación. La expectación es máxima, y el público espera ansiosamente la revelación completa. Mientras tanto, las redes sociales, los foros y los medios de comunicación seguirán especulando, debatiendo y analizando cada detalle. La historia de Serkan y Özge se ha convertido en un tema de conversación nacional, un drama que mantendrá al público pegado a la pantalla y a la espera de la próxima revelación. Consideraciones finales Es importante recordar que hasta que la verdad sea revelada, todo esto son especulaciones y rumores. Sin embargo, la sola insinuación de manipulación y secretos en el mundo del espectáculo nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fama y la presión que enfrentan los famosos. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y las luces, se esconden historias que a veces son más complejas y oscuras de lo que parecen. Es una historia de poder, de control y posiblemente de traición. Y como siempre, el público es el que al final juzgará. Conclusión y llamada a la acción Espero que este vídeo les haya gustado. Como dije, a mí me ha mantenido al borde del asiento. Les agradezco mucho por su tiempo y por acompañarme en esta aventura. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Serkan está diciendo la verdad? ¿Qué piensan que él revelará en su autobiografía? Y sobre todo, ¿qué opinan de Özge? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos para que se enteren de este drama, y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.